Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán ni quitarán nada de lo que los mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia, todos estos preceptos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo, ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio
según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: ¡qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Tomamos asiento. No hemos de añadir nada
a las enseñanzas del Señor, que no esté prescrito. Y esas enseñanzas que nos vinculan a una tradición santa. El pueblo que vive cumpliendo los mandamientos de Dios es un pueblo destacado en la sabiduría. Todos los demás pueblos, dice el Deuteronomio, al ver que este pueblo de Dios vive de los mandamientos, dirán qué sabio, qué prudente que es ese pueblo. En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Los mandamientos de Dios, pues, son la escuela para forjar nuestra vida de correspondencia a la verdadera tradición que Dios ha fundado sobre los hombres. Y es lícito, y es bueno, es muy prudente y muy justo escuchar la palabra de Dios para ser sabio. ¿Dónde está la sabiduría? ¿En leer muchos libros o en estudiar cualquier cosa? La sabiduría está en escuchar la palabra de Dios, hacer la carne en el corazón, vivir de esos mandamientos y de ese modo asegurarse la vida eterna. Son verdades muy simples las del Señor. Pero el pueblo de Israel llenó de preceptos secundarios más de 900 preceptos a estos 10 mandamientos tan simples. El mundo farisaico, el mundo de los doctores de la ley, en el momento en el cual viene el Señor, están confundidos en muchas cosas. Si no, no hubiera sido ese encontronazo tan fuerte entre Jesucristo, que es la verdad, y aquel que había anunciado las verdades en el Antiguo Testamento, con aquellos que se suponen no tendrían que haber reconocido inmediatamente cuando Él vino. Es por ello, porque habían llenado, como si se quiere, para ponerles un ejemplo, si el árbol tiene que crecer con su propia savia, le habían salido un montón de retoños, de hijuelos por debajo para quitarle esa savia. Entonces el árbol de la religiosidad de Israel se estaba deformando, pero no porque Dios no haya sido claro cuando Él habló al pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos, las normas, el culto, los preceptos que Él pedía que se hiciesen, sino porque el hombre, ofuscado en sus propios razonamientos, como dice acá, siguiendo leyes humanas, tradiciones humanas, se olvidaron de la verdadera tradición. Esto significa que hay dos cosas: una verdadera tradición fundada en la palabra de Dios, en la obediencia a lo que Dios nos pide, y a veces una tradición fundada en los hombres que nos llevan a desorientarnos y a pensar y actuar cosas que no corresponden a los mandatos de Dios. Y entonces el Señor acá en este Evangelio se encuentra con esta, diríamos, los primeros que ponen en tela de juicio del comportamiento de los discípulos son estos hombres, algunos fariseos y escribas, viendo que no se lavaban los discípulos del Señor las manos. Entonces ya empezaron a formular muchas otras cosas. Evidentemente en ese tiempo lavarse las manos antes de comer no era por cuestión de higiene, como nosotros lo consideramos hoy. Era todo un preceptuado que venía a corresponder con lo cultural, además de lo higiénico, pero venía de lo cultural. Y así entonces
Pensaban los judíos que no podían sentarse a la mesa sin lavarse hasta los codos, lavar las ollas, o cuando iban al mercado, como dice el texto aquí bíblico, tenían que lavarse enteramente como nosotros hacemos a veces ahora con el COVID, ¿no? Purificarnos exteriormente creyendo que la verdadera respuesta a la religión era una exuberancia de actos externos, pero el corazón estaba lejos de Dios. Es decir, que toda esa marcada tradición humana hizo que el pueblo se desentendiera de la verdadera esencia de la ley. Y entonces el Señor viene, como Él es la sabiduría y sabe lo que tiene el pueblo judío y sabe la enfermedad profunda que tiene el pueblo judío, va a escandalizarlos de exprofeso. ¿Para qué? Para enseñarles que han perdido el norte, la brújula, andan por caminos extraviados. Y así le gustaba hacer milagros en sábado, lo sabemos. ¿Y por qué no hacía milagros en otros? También los hacía, pero ¿por qué los hacía en sábado? Si se supone que era el descanso y dice el Señor, yo soy el Señor del sábado. Porque los judíos no levantaban una mano por nadie el sábado aunque se estuviese muriendo. Se habían olvidado de la práctica de la misericordia en el día sábado. Entonces, desprofeso, el Señor hacía milagros para decirles, el sábado está al servicio del hombre, no al revés. Y hay que cumplir con la misericordia, aun cuando se deba descansar, hay que practicar la misericordia el sábado. Se habían olvidado de ser misericordiosos. Pensaban que antes de honrar a padre y madre, porque esto lo tenemos en el Evangelio más extenso, acá hay un corte de evangelios que han resumido, ¿no? La ofrenda, antes de ayudar a los papás, daban la ofrenda en el templo, declaraban corbán, con tal de eludir sus obligaciones con papás enfermos y la ayuda monetaria, iban al templo, esto declaró corbán, no ayudo a mi papá y a mi mamá, porque después muchos de esas ofrendas en el templo venían de nuevo al bolsillo. Preferían todo eso sabiendo económicamente que les podría redituar antes de gastar en sus propios papás. Inmisericordes. También con eso. Muchos judíos se habían olvidado de las viudas, les cargaban cargas pesadas al pueblo y cuando veían una viuda media rica se aprovechaban y usufructuaban de su dinero, todo para beneficio personal. Pero eso sí, les gustaba andar bien vestidos, arroparse muy bien, caminar por el atrio, que los saludase todo el mundo. Cuando hacían sus ayunos, que se vea que ayunasen, ponían su cara melancólica. En sus oraciones, te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador. Yo te pago el impuesto de esto, del otro, del más allá. Te doy gracias porque yo sí cumplo con las leyes exteriores de la ley. Ajá. ¿Y estás juzgando al prójimo? En tu corazón. Y lo consideras un gran pecador, muy lejos de ser justo. Que nos enseña este Evangelio con toda diríamos, el Señor, que es la verdad evidentemente,
desenmascara la mentira del pueblo de Israel. En la cátedra de Moisés se han sentado aquellos que dicen ser justos, buenos, santos. Escuchen lo que digan, pero no hagan lo que hacen. Cargan muchas cosas pesadas, pero no son capaces de levantarla con un dedo para ellos. Ayunen, no ayunan. O hagan todas estas oraciones, no oran. O hay que vivir en la pureza, no viven la pureza. Entonces, qué fuerte es el Señor cuando desenmascara la realidad de aquello que va a citar a Isaías 29:13, cuando dice, muy bien dijo el profeta Isaías de ustedes, y se los vuelvo a leer: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor diría después también, no todo el que dice Señor, Señor se va a salvar, sino el que pone en práctica lo que realmente creemos. Y ahí está lo difícil. Seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor es un compromiso de vida total. Seguir al Señor significan las exigencias de la renuncia al mundo, el combate espiritual, la subida por el camino dificultoso, no ir por el camino ancho. Seguir al Señor significa tomar los principios verdaderos. Eso que le pasó al pueblo de Israel, nosotros hoy estamos exentos. Creo que no. Nunca el pueblo de la verdadera religión va a estar exento de una verdadera religión. Ojalá que siempre estemos firmes en el buen camino de esta realidad, de la mentira de la religión, es decir, de aquello que aparenta religión pero no lo es. Una falsa espiritualidad, una falsa práctica de vida. El Señor vino a predicar el Evangelio, no vino a anular los 10 mandamientos, le vino a dar plenitud a través de la ley del amor y a través de nuestro compromiso especialmente con la misericordia, que era lo que no habían entendido los judíos. No entendían un Mesías misericordioso. Si este verdaderamente fuese el Mesías, no se dejaría tocar por las prostitutas, no andaría con publicanos, no andaría perdonando aquí y allá. Esos son pecadores, ¿cómo se mete con ellos? Inmisericordes. El Señor nos enseña que la verdadera religión no solo es la práctica cultural, sacramental, del venir los domingos a la Santa Misa. Nos enseña a que lo que aprendemos verdaderamente del Evangelio, de su palabra, lo tenemos que practicar y llevar al mundo con obras de misericordia, aconsejar al que está errado, acompañar al enfermo, vestir al desnudo, ir a sepultar a los muertos, consolar a los deudos, ir a visitar en la cárcel, ayudar a aquel que está pasando un mal momento. La misericordia. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Pues esa realidad es la verdadera religiosidad que el Señor quiere colocar justamente de nuevo como centro en el pueblo judío. No lo supieron escuchar, por eso terminaron en lo que terminaron. Sabemos que rechazaron ellos al Mesías. Pero nosotros
lo debemos entender. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios engendra una verdadera tradición. Dichoso el pueblo que sigue a Yahvé con sus 10 mandamientos. Dichoso el pueblo que sigue la enseñanza del Evangelio de Jesús. Nosotros vivimos de muchas tradiciones, de tradiciones mexicanas culinarias, de la tradición misma del lenguaje. Miren, el hablar el castellano implica, desde que hemos aprendido desde pequeñitos, a llevar una tradición del lenguaje léxico, ¿no? Y entendemos cuando alguien me dice, sí, ya yo entiendo en castellano, si es en otro idioma, pues en otro idioma. Pero eso se connota la palabra una especie de tradición asumida que pasa generalmente de papá y mamá a los hijos. ¿Quiénes son los primeros que nos enseñan el lenguaje? El papá y la mamá, los demás, porque así no podemos aprender solitos. Supónganse entonces que en el lenguaje nuestro del castellano viniese un grupito a decirnos de repente, lo blanco, ¿qué entiendes por blanco tú? Algo muy puro, que no tiene mezcla de color, algo que es totalmente destellante, decimos puro, porque es difícil definir lo que es blanco. Pero lo entendemos. ¿Cómo definimos lo que es negro? Ausencia de color, ¿verdad? Que está en la antípoda de lo que es blanco. Lo blanco y lo negro lo entendemos, pero si viniese un grupo a decir, de repente en la sociedad mexicana de habla castellana, decir, bueno, lo blanco hemos decidido que ya no sea blanco, sino gris, o que lo blanco sea negro y lo negro sea blanco. ¿Saben qué confusión se armaría? Y si eso creciese cada vez más, ¿saben qué confusión? A ver, nos tendríamos que poner de repente con uno a decir, de esos que dicen que lo blanco es negro, ¿qué entiendes tú por blanco? Porque yo entiendo esto por blanco. ¿Qué entiendes tú? Nos pongamos de acuerdo primero en los significados de las palabras, porque si no, estamos en la antípoda. Tú entiendes por lo que yo entiendo por blanco, tú lo entiendes negro. Pues se arma una confusión enorme en el léxico, pero también en lo conceptual. Y entonces es necesario aclarar qué cosa es lo blanco y qué cosa es lo negro, qué cosa es lo gris. Porque no depende de nosotros, son elementos autónomos, objetivos que no dependen de ti. ¿Por qué digo esto? Porque si un grupo de repente apareciese y dijese, el varón ya no es varón, la mujer ya no es mujer. A ver, ¿qué entiendes por varón? ¿Qué entiendes por mujer? El matrimonio ya no es matrimonio. Yo entiendo esto por matrimonio. El amor en general es esto para mí y para ti no sé qué será. Se empieza en un clima de tergiversación de los conceptos a vivir un clima de confusión como el actual que estamos viviendo, un clima de confusión generalizada. Aquello que el Papa Benedicto había señalado como relativismo en la verdad, cada uno tiene su verdad. Si tú quieres pensar que lo blanco es blanco, cuando es gris, piensa que es blanco. Si tú quieres pensar que es negro, si esa es tu verdad, piensa que es negro. Pero en realidad yo te demuestro que no es negro, está siendo blanco. Estamos siguiendo confusiones
Estamos siguiendo preceptos humanos, queremos preceptuar cosas que no están correspondiendo ni a la realidad, ni al comportamiento de los 10 mandamientos, y eso nos va a llevar a una confusión que en definitiva el último resultado de eso es la perdición de los hombres y la degeneración. Que tu lenguaje sea claro, sí o no, dice Jesús. Al pecado lo llamamos pecado, no lo llamamos ambigüedades. Bueno, cada uno tiene su verdad, así que para él no es pecado. Si estos se aman así, pues lo respetamos. Aplaudimos que hayan salido leyes civiles para ellos y se aman así. Una confusión tal creo que no se había visto nunca antes por el alejamiento justamente de los mandamientos, por no mirar la palabra de Dios, y estamos siguiendo preceptuaciones humanas, olvidándonos de la esencia fundamental del Evangelio. Del Evangelio, ya no solo de los 10 mandamientos. Pues ¿cómo se puede llamar un pueblo que ya ha sacado a Dios de sus leyes, ha sacado a Dios de sus costumbres, ya no quiere ni pensar en los 10 mandamientos? Un pueblo terco, de dura cerviz, que quiere hacer lo que se le antoja y que ha tergiversado todo en orden al placer, porque una cosa sí importa, es el placer y el poder del dinero. Vamos a pedirle al Señor, porque yo sé que ustedes me entienden lo que estoy queriendo decir. Vamos a suplicarle al Señor que nos abra el corazón a los 10 mandamientos. Abre ampliamente nuestro corazón para que yo pueda cumplir la ley. Abre nuestros oídos, nuestra vista, para no ser como los fariseos ciegos ante la luz de la verdad, para que podamos vivir conforme a la verdad evangélica. Y haznos sobre todo escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Dios no cambia, el hombre sí.